Lo conocen como Satanás, el maligno, Lucifer, el diablo. Pero ¿existe un ser tal? Y si existe, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Y cómo podemos escapar de su poder? Escuchemos a continuación al pastor Esteban Bor en la presentación del tema titulado ¿Existe el diablo? Esta noche nuestro tema, tal como fue anunciado por la hermana Barrón, tiene que ver con la existencia de un personaje cuyo nombre todos hemos escuchado. Se conoce como Satanás, el diablo, el maligno, tantos nombres, tantos sinónimos que hay para él. Pero esta noche queremos ver lo que tiene que decir la Biblia en cuanto a este personaje. Y quisiera empezar esta noche regresando a Génesis 3, que fue el capítulo especial que estudiamos en nuestra última presentación. Vamos a Génesis, el capítulo 3 y el versículo 1. Este es un versículo un poco sorpresivo, porque de repente en un huerto perfecto aparece una serpiente que habla. Y el propósito de esta serpiente que habla es tratar de convencer a Eva de que desobedezca la palabra de Dios. Inmediatamente nos preguntamos, bueno, esta serpiente, ¿de dónde salió? Si dice en Génesis 1 que todo lo que Dios hizo era bueno, ustedes saben que la Biblia dice eso, noten Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero ahora tenemos una serpiente que está tratando de convencer a Eva de que haga algo malo. Y aparece de repente en el relato bíblico. Y uno dice, bueno, ¿de dónde salió esta serpiente? Ahora, nosotros sabemos que las serpientes no hablan. La Biblia nos dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, el hombre fue creado un ser racional que puede llevar una conversación, que puede hablar y discutir. Pero no hay ninguna evidencia en la Biblia de que Dios le haya dado a los animales la capacidad de razonar y de comunicarse de una forma inteligente, racional, con el ser humano. Pero aquí tenemos una serpiente que está hablando. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿será que la serpiente era la que estaba hablando? ¿O será que había un poder detrás de la serpiente que la estaba usando para sus propósitos? Vayan conmigo a el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Y espero que tengan su dedo allí en Génesis 3:1, porque vamos a leer ese versículo y luego vamos a ir a Apocalipsis 12 y empezando en el versículo 7. Dice en Génesis 3:1, empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Es bueno o malo lo que dijo la serpiente? ¿Qué está diciendo la serpiente en cuanto a Dios? Que Dios es un mentiroso. Entonces esta serpiente está diciendo algo malo. Está hablando mal de Dios. Entonces, esta serpiente, o el que está usando la serpiente, ¿fue parte de lo bueno que hizo Dios en la creación? ¿Es parte de lo bueno que hizo Dios el que está usando la serpiente? No. La serpiente sí, pero el que la está usando, no. Ahora vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 7. Y vamos a ver de dónde vino este poder que usó a la serpiente. Apocalipsis 12 y el versículo 7.
Dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Es decir, hubo una guerra en el cielo entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón. Y noten el siguiente nombre: la serpiente antigua. ¿Por qué se le llama la serpiente antigua? ¿A dónde nos está mandando ese versículo? Nos está mandando a Génesis 3, ¿verdad? La serpiente antigua. ¿Y quién es esa serpiente antigua? Que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿quién era el que estaba usando la serpiente en Génesis 3? Dice el diablo y Satanás. Él estaba usando a la serpiente, por eso se le llama a él la serpiente antigua. Ahora, la Biblia entonces nos dice que hubo un personaje, y hay un personaje en el mundo hoy, muy poderoso, que se llama Diablo y Satanás. Pero nosotros queremos estudiar un poco esta noche la historia de ese personaje. Porque la Biblia nos enseña que ese personaje existió antes de la creación de este mundo. Y nos dice que antes de la creación de este mundo, ese personaje era perfecto, hermoso y sabio. Así que vamos a analizar esta noche de dónde vino este personaje que nosotros conocemos como el diablo y Satanás. Vayan conmigo al libro de Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a analizar lo que nos dice en cuanto a este personaje. Ezequiel, el capítulo 28, y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Ezequiel está más o menos por ahí, por la mitad de su Biblia, un poquito más adelante de la mitad. Ezequiel 28 y el versículo 12 dice lo siguiente: Hijo del hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor Jehová, tú echas el sello a la proporción, lleno de sabiduría y acabado de ¿qué? Y acabado de hermosura. Así que dice que estaba lleno de ¿qué? De sabiduría y acabado de hermosura. Es decir, era un personaje hermoso, era un personaje sabio. Ahora, si ustedes comparan Isaías 14 y más adelante en el tema esta noche vamos a ir a Isaías 14, allí a este personaje se le llama Lucifer. ¿Cuántos han oído hablar de Lucifer? Algunos lo llaman Luzbel, pero la Biblia lo llama Lucifer. ¿Sabe lo que significa el nombre Lucifer? Significa portador de luz, cargador de luz. Es decir, era, según la Biblia, un personaje hermoso, sabio, lleno de luz, brillante, según dice la Sagrada Escritura. Ahora, queremos notar por qué lo creó Dios. Note lo que dice en Ezequiel nuevamente, el capítulo 28 y el versículo 13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, onique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Y ahora escuchen: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Ahora, hay dos palabras claves en la última parte del versículo 13. En primer lugar, habla de tamboriles. Yo les pregunto, ¿qué es un tamboril? ¿Saben lo que es un tamboril? ¿Un tambor? ¿Saben lo que es un tambor? Es un instrumento músico. Y un tamboril es un tambor pequeño.
Es más, si ustedes miran, y no vamos a buscar el versículo, no podemos buscar todos los versículos porque no tendríamos suficiente tiempo para cubrirlo todo, pero si ustedes leen algunos textos bíblicos, por ejemplo Isaías 5:12, van a encontrar que allí se habla del tamboril como un instrumento musical. Y cuando dice aquí pífano, en Isaías 5:12, el pífano es una flauta. Es decir, el tamboril y la flauta, ambos son instrumentos musicales. Es decir, que Lucifer no era solo sabio, hermoso, perfecto, como vamos a ver, glorioso, lleno de luz, sino que nos dice aquí que fue creado para ser un músico. ¿Ustedes creen que él sabe algo de música? ¿Ustedes creen que toda la música es buena? Mucho cuidado con eso, porque si este fue creado músico, sabe mucho más de música que cualquiera de nosotros y puede usar la música para cumplir sus propios propósitos. Ahora, notemos otro detalle en cuanto a este personaje. Note lo que dice Ezequiel 28 y el versículo 13, nuevamente. La última parte del versículo dice, 28:13, dice: los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu... Sabemos entonces que este personaje fue ¿qué? Fue creado, no es eterno. Porque hay algunas religiones antiguas que enseñan que hay dos dioses eternos, un Dios bueno y un Dios malo, que siempre han existido. La Biblia no enseña tal concepto. La Biblia enseña que este personaje fue creado. Eso lo dice en el versículo 13 y noten que lo repite en el versículo 15. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste, ¿qué cosa? Creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces yo pregunto, ¿este personaje fue creado? Claro que sí. Ahora surge la pregunta, ¿quién fue el que lo creó? Dios. Pero tenemos que ser más específicos en cuanto a eso. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 1. No pierdan su lugar, ya les dije demasiado tarde. No pierdan el lugar de Ezequiel 28 porque vamos a estar ahí bastante rato esta noche. San Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 al 3. San Juan 1 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a ver quién fue el creador de Lucifer. Sabemos que fue Dios, pero Dios se compone de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cuál de los tres, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, fue el que creó a Lucifer? Note lo que dice San Juan 1 y el versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es este verbo de Juan 1? Noten el versículo 14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue el que se encarnó? Jesucristo. Entonces, ¿quién es este verbo? Es Jesús, ¿verdad? Note lo que dice otra vez el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora noten el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién fueron hechas? Por el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesús. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Noten también el libro de Colosenses. Vamos al libro de los Colosenses. Ese es una de las epístolas pequeñas del apóstol San Pablo. Viene antes de Primera de Tesalonicenses. Colosenses, el capítulo 1, y vamos a leer empezando en el versículo 16. Aquí está hablando de Jesús. Colosenses 1 y el versículo 16 dice lo siguiente: porque por Él, por Jesús, fueron creadas algunas cosas. Muy bien, están leyendo conmigo. De vez en cuando les voy a leer mal para ver si están en la onda. ¿Ok? Porque yo no quiero que ustedes se guíen nada más por lo que yo digo.
Hay demasiada gente en el mundo que se guían por lo que dice la gente, por lo que dicen los pastores y por lo que dicen en la televisión. Tenemos que leer por nosotros mismos. Note lo que dice, nuevamente leyéndolo como lo dice aquí. Porque por Él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas que están ¿dónde? En los cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces yo pregunto, ¿quién fue el creador de Lucifer? El creador de Lucifer fue Jesús. Ahora déjenme preguntarles, ¿ustedes creen que Dios crea algo malo? ¿Ustedes creen que Dios crea el mal? ¿Dios crea lo malo? No, porque cuando terminó la creación dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Entonces yo pregunto, ¿creó Jesús al diablo? ¿Cuántos creen que el diablo es malo? Levanten la mano los que creen que el diablo es malo. Y los que no están levantando la mano, ¿qué creen? ¿Está bueno? ¿Qué bueno? ¿Es malo el diablo, sí o no? Claro que es malo. Entonces, ¿creó Jesús al diablo? No, Jesús creó a Lucifer, un ser hermoso, perfecto, sabio. ¿Es así o no es así? No lo creó malo, lo creó bueno. Vamos a encontrar que luego Él escogió hacerse malo. Ahora vamos a notar, entonces, vamos a repasar lo que hemos estudiado. Era perfecto, era hermoso, sabio. Era un músico, creado probablemente para dirigir los coros celestiales. Fue creado por Jesús, fue creado bueno, porque todo lo que hizo Dios era bueno. Ahora notemos otro detalle en cuanto a este personaje. Ezequiel, el capítulo 28, nuevamente, Ezequiel el capítulo 28, y vamos a notar el versículo 14. Muy importante esto. ¿Qué trabajo tenía este personaje? Bueno, era un músico, sabemos eso, pero ahora vamos a ver que hay otra cosa que hacía este personaje. Ezequiel 28 y el versículo 14 dice: tú, querubín grande, cubridor. ¿Qué era este personaje? ¿Un qué? Un querubín grande. Ahora yo pregunto, ¿qué es un querubín? ¿Saben lo que es un querubín? En la Biblia, un querubín es un ángel. Pueden notar, por ejemplo, lo que dice en Génesis 3, empezando en el versículo 22 al 24, dice que cuando el hombre pecó, Dios lo echó fuera del huerto y a la entrada colocó, ¿quiénes? Querubines, con una espada encendida para que el hombre no pudiera entrar y comer del árbol de la vida. Los querubines son ángeles poderosos. Pero ahora yo quiero que ustedes noten que aquí dice que era querubín, no querubín cualquiera, querubín ¿qué? Grande, cubridor. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es eso? Querubín cubridor. Un querubín es un ángel, pero ¿qué significa eso? Que es cubridor. Bueno, vamos a notar algunos detalles que nos van a identificar no solamente quién era este personaje, sino específicamente a dónde estaba. Saben ustedes que este personaje estaba en el cielo, pero no en cualquier parte del cielo, según la Biblia. Estaba en la misma presencia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a notar otra vez el capítulo 28 de Ezequiel y el versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora escuchen lo que voy a decir. Cuando dice que estuvo en el Edén, esto no está hablando de que estuvo en el huerto del Edén donde tentó a Adán y Eva, porque ya para esa época él era malo, ¿verdad? Porque quiere llevar a Adán y Eva a desobedecer a Dios. Esto está hablando de que él estuvo en Edén antes de pecar. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura. Y luego menciona todas las piedras preciosas. Y dice, los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Es decir, está hablando del momento de su creación. Dice que fue creado para habitar en el huerto del Edén. Ahora saben ustedes algo, que antes de que el huerto del Edén estuviera en la tierra, estaba en el cielo.
El huerto de Edén en la tierra era un pedazo del cielo que Dios trasplantó a la tierra. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Por varias razones. En primer lugar, ustedes recuerdan que después que Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto del Edén. Podían vivir en toda la tierra, pero el huerto del Edén era un lugar especial que estaba fuera de límites para ellos. Además de eso, otro detalle muy interesante es que si ustedes leen en Apocalipsis el capítulo 21 y 22, habla de cuando descienda la nueva Jerusalén del cielo, y dice que en la nueva Jerusalén está el árbol ¿de qué? El árbol de vida. Ahora yo pregunto, ¿qué era lo que estaba en el huerto del Edén originalmente? El árbol de la vida. Y cuando la santa ciudad descienda, ¿va a tener también el árbol de la vida? Entonces, ¿qué va a descender dentro de la ciudad? El huerto del Edén. Es decir, que el huerto del Edén existía en el cielo antes de que Dios creara al ser humano. Y Dios lo trasplantó a la tierra. Y cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del huerto. Y cuando sea el hombre restaurado al final de este mundo, cuando Cristo venga, después de los 1000 años, Dios va nuevamente a colocar el huerto del Edén aquí en la tierra con el árbol de vida que produce 12 diferentes frutos, un fruto distinto cada mes, según Apocalipsis el capítulo 21. Es decir, que este personaje vivía en el Edén celestial. Pero notamos otros detalles. Notan ustedes que dice que él estaba cubierto con toda clase de piedras preciosas. Y menciona varias. Dice el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onique, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro. ¿Saben algo interesante? Estas son las mismas piedras que componen el fundamento de la Nueva Jerusalén. Es decir, que él estaba ¿dónde? Él estaba en la Nueva Jerusalén, y en un momento vamos a comprobar eso bíblicamente. Estaba a donde estaban todas estas piedras preciosas, porque Apocalipsis 21 describe la santa ciudad y describe estas mismas piedras que existen allá en la Nueva Jerusalén. Ahora, notemos otro detalle importante. Note lo que dice en Ezequiel, el capítulo 28 y el versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché, ¿de dónde? Del monte de Dios. ¿Dónde vivía él entonces? Vivía en el Edén. ¿Y dónde estaba el Edén? ¿En dónde? En el cielo, pero aquí dice en el monte de Dios. Ahora, ¿qué monte es ese? Vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a Isaías, el capítulo 14. Isaías, el capítulo 14. Y vamos a ver a dónde queda ese monte. Isaías, el capítulo 14, y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Isaías 14, 12, más o menos poquito antes de la mitad de sus Biblias. Está hablando de este personaje Lucifer y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio. Y ahora escuchen. ¿Y en el qué? En el monte del testimonio, ¿me qué? Me sentaré a los lados de ¿dónde? Esa palabrita ya no la usamos, el aquilón. ¿Saben ustedes qué dirección del compás es el aquilón? Es el norte, exactamente. Es una palabra que significa norte. ¿Dónde queda entonces el monte del testimonio? ¿A los lados del qué? A los lados del norte. Y luego dice en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. ¿Quién habita entonces en ese monte? El Altísimo. El Altísimo mora en ese monte. ¿Y el monte queda en qué dirección del compás? A los lados del norte. Ahora, yo pregunto, ¿qué es el nombre de ese monte? Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de los Salmos. Salmo 48. Salmo 48, y vamos a leer los versículos 1 y 2 para ver cuál es ese monte. Salmo 48 y el versículo 1 y también el versículo 2. Dice allí lo siguiente:
grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de la tierra es el ¿qué? El monte de Sión, a los lados del ¿qué? Del norte, la ciudad del gran rey. ¿En qué monte era que vivía Lucifer? En el monte Sión. ¿Y cuál era la ciudad que quedaba donde está el monte de Sión? ¿Qué ciudad se identifica con el monte de Sión? Bueno, vamos a buscar Mateo 5:35 y dejemos que la Biblia nos lo explique. Mateo el capítulo 5 y el versículo 35. El monte se identifica con una ciudad. El monte Sión siempre en la Biblia se identifica con una ciudad. Noten Mateo 5 y el versículo 35. Es una cita que viene del Salmo 48 y dice: ni por la tierra, está hablando de jurar, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es ¿qué cosa? Porque es la ciudad del gran rey. Entonces, ¿en qué monte era que vivía Lucifer? En el monte de Sión. ¿Y qué ciudad quedaba allá? Jerusalén. ¿Cuál Jerusalén? ¿La terrenal o la celestial? La celestial, exactamente. Ahora volvamos otra vez a Ezequiel, el capítulo 28. Y vamos a notar un detalle muy interesante. Regresemos a hablar aquí del querubín cubridor. Dice en el versículo 14: tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios estuviste. Es decir, estuvo en el monte y su trabajo era querubín cubridor. Ahora, ¿qué significa eso, querubín cubridor? Déjenme explicarles algunas cosas para que puedan entender cuál era la función que ocupaba este ángel. Ustedes recuerdan que Dios en el Antiguo Testamento le mandó a Moisés que hiciera un santuario en el desierto. Era como una carpa. Y en ese santuario o en esa carpa habían diferentes muebles que Dios mandó a fabricar para poner dentro de esa carpa o dentro de ese santuario. Ahora, ese santuario se componía de 3 lugares. Había el atrio o el patio de afuera, y dentro de ese patio se encontraba un edificio en todo el centro. Y ese edificio estaba encerrado por cortinas, nadie podía ver los apartamentos desde afuera. Y entonces ese santuario o ese edificio estaba compuesto de 2 divisiones, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo se encontraba un mueble que se conoce como el Arca del Pacto. ¿Han oído hablar del Arca del Pacto? Tremendo mueble es el Arca del Pacto. Es decir, en el lugar santísimo estaba el Arca del Pacto. Ahora, el Arca del Pacto tenía adentro, y en un momento vamos a leer los versículos que nos dicen esto, dentro del Arca del Pacto se encontraban las tablas de los 10 mandamientos. Encima del arca se encontraba una tapa que se conoce como el propiciatorio. Es el lugar a donde cuando Dios quería hablar con el pueblo, la gloria de Dios descendía encima de la tapa del arca, es decir, encima del propiciatorio. Ahora, lo interesante es que en cada lado del arca, Dios mandó a labrar ángeles de oro puro. Y esos ángeles en la Biblia se conocen como querubines. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 25. Vamos a Éxodo, el capítulo 25, y vamos a leer en cuanto a esto. Éxodo, el capítulo 25, y vamos a leer empezando en el versículo 18. Vamos a leer empezando en el versículo 16 para tener todo el contexto. Éxodo 25 y el versículo 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás una cubierta de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio, y harás también, ¿qué cosa? 2 querubines. ¿Es la misma palabra que vimos en el libro de Ezequiel? ¿La palabra querubín? Sí. Harás 2 querubines de oro.
labrados a martillo los harás en los dos cabos de la cubierta. ¿Qué significa eso en los dos cabos de la cubierta? Significa uno en un lado y el otro en el otro lado. Versículo 19, escuchen. Harás pues un querubín al extremo de un lado y un querubín al otro extremo del lado opuesto. De la calidad de la cubierta harás los querubines en sus dos extremidades. Y ahora noten el versículo 20. Y los querubines extenderán por encima, es decir, por encima del arca, sus alas. ¿Y cuál es la próxima palabra? ¿Cuál es? Esa palabra la vimos en Ezequiel 28. ¿Querubín qué? Cubridor. ¿Qué dice aquí? Los querubines extenderán por encima las alas, ¿qué? Cubriendo con sus alas la ¿qué? La cubierta, sus caras, la una enfrente de la otra, mirando a la cubierta las caras de los querubines. Entonces yo pregunto, ¿a dónde se encontraban los querubines? Se encontraban al lado y lado del arca del pacto. ¿Y quién manifestaba su presencia en todo el centro del arca del pacto? Dios. Quiere decir que este ángel, Lucifer, era el ángel que más cerca estaba de Dios de todos los ángeles celestiales. Estaba a un lado mismo de Dios. Y estaba mirando hacia abajo. Y lo que significa eso, que estaba mirando hacia abajo, donde está la cubierta, es que estaba mirando hacia donde se encontraba la ley de Dios. Porque la gloria de Dios se manifestaba encima del arca, y adentro del arca, abajo de la gloria de Dios, se encontraban ¿qué cosa? Los 10 mandamientos de la ley de Jehová. Vamos a leer eso en el libro de Deuteronomio, el capítulo 10. Deuteronomio, el capítulo 10. Y vamos a leer los versículos 1 al 5. Ustedes recuerdan que a Moisés, Dios le dio las tablas de los 10 mandamientos y él bajó del monte. Y cuando llegó al pie del monte, la gente estaba adorando un becerro de oro y danzando y estaban emborrachándose. Y Moisés se enojó tanto que tomó las tablas de los 10 mandamientos y rompió las tablas contra el suelo en pedacitos. Bueno, después Dios le dijo a Moisés, mira, corta otras 2 tablas y me las traes al monte, y entonces yo voy otra vez a escribir los 10 mandamientos en las tablas. Y eso es lo que vamos a leer ahora en Deuteronomio 10 y empezando en el versículo 1. Deuteronomio 10:1. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, es decir, las que rompió. Y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré, noten que Dios es el que escribe, escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y las pondrás ¿dónde? En el arca. E hice un arca de madera de Sittim y labré 2 tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió, es decir, Dios escribió en las tablas conforme a la primera escritura, las 10, ¿qué cosa? Palabras que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y diómelas Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Ahora escuchen lo que voy a decir. ¿En el cielo hay un santuario? ¿Sí hay uno? Sí, porque en Hebreos 8:5 dice que el santuario terrenal era sombra del santuario celestial. Es decir, el santuario en la tierra era una sombra del cielo. Yo pregunto, cuando el sol está detrás mío y el sol proyecta su luz sobre mí, ¿qué proyecto yo en el suelo? Una sombra. Para que haya una sombra tiene que haber una realidad que proyecta la sombra. ¿O es que puede haber una sombra sin un objeto que la proyecte? Claro que no. Entonces, si el santuario terrenal era una sombra del celestial, ¿en el cielo también hay un santuario, el original? Claro que sí. Ahora, si en la tierra estaba el arca del pacto, ¿creen ustedes que en el cielo hay un arca del pacto? No solo tenemos que adivinar, porque dicen en el libro de Apocalipsis, el capítulo 11 y el versículo 19, dice que el cielo fue abierto y se vio el arca de su pacto en el cielo. Lo dice la Biblia.
Entonces, si en la tierra había un arca del pacto, en el cielo también hay un arca del pacto. En la tierra Dios mandó a poner, ¿qué cosa? 2 querubines, uno a cada lado, y la presencia de Dios se manifestaba en el centro. ¿Debe existir también lo mismo en el cielo? 2 querubines cubridores. Claro que sí. Ahora, en la tierra estaban dentro del arca los 10 mandamientos. ¿Creen ustedes que en el cielo, en el arca del pacto, también deben estar los 10 mandamientos? Claro que sí. Ahora, eso nos va a llevar a nuestro próximo punto. Volvamos otra vez a Ezequiel el capítulo 28. Ezequiel el capítulo 28 y el versículo 16. Es un versículo muy importante. Este versículo es muy importante, porque vamos a ver qué es lo que llevó a este personaje a rebelarse contra Dios. ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Entienden lo que estamos estudiando? ¿Entienden por qué lo creó Dios? Músico, hermoso, sabio, perfecto, creado por Jesús, querubín cubridor a un lado del arca de Dios, mirando hacia la ley de Jehová que se encontraba dentro del arca del pacto, viviendo en el Edén celestial, en el monte de Sión, en la nueva Jerusalén celestial, en el mismo santuario, en la misma presencia de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo este personaje? Note lo que dice el versículo 16 de Ezequiel 28. Dice, a causa de la multitud de tu contratación. A esa palabra vamos a volver en unos momentos. Dice, a causa de la multitud de tu contratación, fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué? Y pecaste. ¿Pecó Lucifer? Ahora, ¿qué es pecado? Vamos a 1 de Juan 3. Lo que les voy a decir es muy importante, porque mucha gente cree que los 10 mandamientos comenzaron con Moisés. Los 10 mandamientos no comenzaron con Moisés. La Biblia enseña que los 10 mandamientos son tan eternos como Dios. En Ezequiel 28 dice que Lucifer, ¿qué hizo? Pecó. Ahora vamos a 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 8. Y note lo que dice 1 de Juan 3:8. 1 de Juan 3:8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el monte Sinaí. ¿Tienen el versículo o no? Que no oigo uno o dos protestando ahí, pero no oigo tantos protestando. Voy a leerlo de nuevo. El versículo 8 dice, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde los días de Moisés. El diablo peca desde el principio. ¿Es lo mismo que dice Ezequiel 28? Dice, ¿pecaste? Aquí dice que el diablo pecó desde el principio, ¿sí o no? Ahora, sobre la pregunta, ¿qué es pecado? Noten el versículo 4 de 1 de Juan 3. Dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuántos creen que Satanás o Lucifer pecó en el cielo? ¿Pecó en el cielo? ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, ¿quebrantó Lucifer la ley de Dios? Que estaba ahí mismo, en la presencia de él, dentro del arca del pacto. Claro que sí, porque si el pecado es transgresión de la ley y Lucifer pecó, ¿cómo iba a pecar si no había ley para transgredir? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a Juan 8:44. Juan, el capítulo 8 y el versículo 44. San Juan 8:44. Y vamos a anotar un par de detalles en cuanto a este personaje que se conoce como el diablo. Juan 8 y el versículo 44 dice, Jesús está hablando a los judíos de su época y dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Y luego dice, él homicida. ¿Qué significa la palabra homicida? Asesino. ¿Hay un mandamiento de la ley de Dios que prohíbe asesinar? ¿Cuál es el mandamiento?
No matarás. Ahora aquí dice, el homicida ha sido desde el monte Sinaí. Desde el principio. El homicida ha sido desde cuándo. Entonces había un mandamiento que decía no matarás desde el principio. Sí, pues si ha sido homicida desde el principio, es porque había una ley que decía no matarás. Pero eso no es todo, sigue diciendo, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué mandamiento corrompe el que dice mentiras? No hablarás, ¿qué? Falso testimonio. Entonces, si él habló mentira, había un mandamiento al principio que decía, no hablarás falso testimonio. Claro que sí. Ahora, en un momento vamos a ir al libro de Isaías y vamos a encontrar algo muy interesante. Y es que este Lucifer quería hacerse igual a Dios. Ya lo leímos hace unos momentos, ¿verdad? Ahora, hay un mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿estaba Lucifer quebrantando ese mandamiento? Además del que decía no matarás, además del que dice no hablarás falso testimonio. ¿Codició Lucifer el puesto de Dios, el trono de Dios? Entonces estaba quebrantando el mandamiento que dice no codiciarás. Entonces yo pregunto, ¿desde el mismo comienzo existía la ley de Dios? Claro que existía la ley de Dios. Ahora vamos a Isaías, el capítulo 14. Isaías, el capítulo 14. Y vamos a leer la descripción más detalladamente de lo que dice en cuanto a Lucifer allí. Isaías 14 y el versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón. Y ahora yo voy a agregar un pronombre. No crean que le estoy agregando a la Biblia, está sobreentendido. Y en el hebreo está, dicho sea de paso. Lo que pasa es que en la traducción no lo pusieron porque les parece que es muy repetitivo. Pero hay un propósito muy importante. Yo subiré al cielo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, yo ensalzaré mi solio. Y en el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del aquilón. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Qué problema tenía Lucifer? Tenía un problema del yo. ¿No es cierto? Dice pecaste. ¿Cuál fue su pecado? El yo. Volvamos otra vez a Ezequiel el capítulo 28. Ezequiel el capítulo 28. Ezequiel el capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 17. Noten. Enaltecióse tu corazón a causa de tu ¿qué? De tu hermosura. Entonces no es un monstruo grotesco con cachos y rabo y con un tridente en la mano asando pecadores en las llamas del infierno. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu ¿qué? De tu resplandor. Es decir, se llenó de ¿qué? De orgullo, del yo. ¿Cuál fue el pecado de Lucifer? El yo, el orgullo. Bueno, pero acabamos de ver de que él pecó. ¿Qué relación tiene el pecado con el yo? Déjenme explicarles qué conexión tiene. La ley de Dios es una ley de amor. ¿Saben ustedes que en Romanos 13:10 el apóstol Pablo dice que el amor es el cumplimiento de la ley? En Mateo 22, 34 al 40, Jesús dice que en el mandamiento amor a Dios y amor al prójimo se resume toda la ley.
¿Saben ustedes por qué fueron dados los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos describen lo que es una relación de amor entre una persona y otra. Es decir, los 10 mandamientos describen lo que es amor. Por ejemplo, si usted ama a sus padres, los va a respetar. Ama a tu padre y a tu madre. Si usted ama a su prójimo, no lo va a matar. Si usted ama a su prójimo, no va a robarle la esposa. Si usted ama a su prójimo, no le va a robar su propiedad. Si usted ama a su prójimo, no va a arruinar su reputación hablando mal de él. Si usted ama a su prójimo, no va a codiciar lo que le pertenece. Es decir, los 10 mandamientos protegen nuestras relaciones con otros. Y saben lo que es cuando una persona se levanta contra la ley de Dios, es porque se ama a quién, a él mismo. ¿Y qué pasa cuando yo me amo a mí mismo? No pienso de amar a mi prójimo. Muchos de nosotros pensamos que la ley es sencillamente una lista de reglas. No, la ley no es una lista de regulaciones y de prohibiciones. No, la ley nos describe qué es el amor en acción en relación con otras personas. Y la ley también describe lo que es una relación de amor con Dios. Si yo amo a Dios, yo no voy a ponerme como Dios. Si yo amo a Dios, yo no voy a poner un ídolo en lugar de Dios. Si yo amo a Dios, yo no voy a usar en vano su nombre. Si yo amo a Dios, yo voy a reposar como Él ha mandado, con Él. Es decir, que los 10 mandamientos describen lo que es en verdad el amor. Y cuando usted deja de amar a otras personas y se ama a sí mismo, el resultado es que usted está quebrantando todos los principios de los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Porque mucha gente dice, no, yo no quiero los mandamientos, yo lo que quiero es amor. Pero usted no puede hablar de amor sin hablar de los mandamientos, porque los mandamientos describen en forma escrita lo que es el amor. Y por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, Lucifer, cuando él dijo yo, no podía pensar en más nadie sino él, y por lo tanto no tenía amor ni para con Dios ni tampoco para con su prójimo. ¿Están entendiendo lo que fue ese primer pecado? Ahora yo quiero que ustedes noten una palabrita que yo prometí mencionar, que se encuentra en el capítulo 28 de Ezequiel y el versículo 16. Ezequiel 28, 16 dice: a causa de la multitud de tu contratación. Esa palabra contratación como que no cabe mucho ahí, dice que contratación, ¿qué es eso? Ahora, cuando nosotros encontramos una palabra en la Biblia que no es clara, entonces tenemos que ir a otros textos de la Biblia que usan la misma palabra para aclararla. Ahora, esta palabra contratación se usa 4 veces en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se traduce contratación en este versículo se usa 4 veces en el Antiguo Testamento. Yo quiero que ustedes noten conmigo 2 referencias de esta palabra. Noten lo que dice primero en el mismo libro de Ezequiel, el capítulo 22 y el versículo 9. Ezequiel 22 y el versículo 9. Ahí en ese versículo se encuentra esta misma palabra, la raíz de esta misma palabra. Note lo que dice. ¿Cuál es la primera palabra de ese versículo? Calumniadores hubo en ti. ¿Para qué? Para derramar sangre. Ahora, esa palabra calumniadores es la misma palabra contratación. En otras palabras, lo que está diciendo el versículo 16 es a causa de la multitud de tus ¿qué? De tus calumnias. Noten otra vez dónde se usa esta palabra. En Levítico 19, 16. Levítico, el capítulo 19 y el versículo 16. Se usa esta misma palabra. Levítico 19 y el versículo 16. Y aquí se traduce un poquito diferente. Dice, no andarás ¿qué? Chismeando en tus pueblos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Lucifer en el cielo? ¿Estaba qué? Calumniando. Estaba chismeando en cuanto a quién. En cuanto a Dios.
Y noten lo que dice nuevamente en Ezequiel 28:16, dice: a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo echó de su monte, lo echó de en medio de las piedras de fuego. Ustedes recuerdan que leímos en Apocalipsis 12, donde dice que el gran dragón fue lanzado fuera y sus ángeles fueron lanzados fuera con él. ¿Recuerdan eso? ¿Y a dónde fueron a parar? Fueron a parar aquí en la tierra. Y ahí es donde regresamos otra vez a Génesis 3. ¿Y qué está tratando Satanás de lograr con Eva en Génesis 3? Le dice: seréis como Dios. ¿Qué había dicho Lucifer en el cielo? Seré semejante al Altísimo. ¿Es este mismo diablo que cayó del cielo? ¿Y qué le está diciendo a Eva? Mira, desobedece ¿qué? Desobedece a Dios. ¿Es eso lo mismo que él hizo con la ley de Dios en el cielo? ¿Desobedeció a Dios? Claro que sí. Entonces, cuando ustedes oyen personas que quieren llevarnos a desobedecer a Dios, ¿la voz de quién es eso? Esa no es la voz de Dios, esa es la voz de Satanás. Exactamente. Ahora, yo quisiera que habláramos esta noche, antes de terminar, en cuanto al fin de este personaje. Porque saben que la Biblia nos dice que este personaje, cuando Cristo venga, va a llegar a su fin. Gracias a Dios. Noten lo que dice en Ezequiel 28 y el versículo 18 y 19. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser reducido a qué? A ceniza. Y luego dice en el versículo 19: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Saben algo, hermanos y hermanas? La Biblia nos dice en Mateo 25:41 que hay un fuego que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Saben ustedes que el fuego del infierno no ha sido preparado para ningún ser humano? Ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Solo aquellos que escojan unirse con Satanás y tener en su corazón los principios de Satanás, los principios de la desobediencia, el principio del yo, del egoísmo, del orgullo, terminarán en el mismo sitio a donde terminó Satanás. Pero saben que Dios nos puede ayudar para que podamos vencer este espíritu. Dios puede escribir en nuestro corazón su ley, de tal manera que ya nosotros no somos los que nos miramos a nosotros mismos y nos llenamos de orgullo y suficiencia propia, de tal manera que nosotros pongamos a los demás primero, pongamos a Dios primero y nos pongamos a nosotros de último, porque ese es el espíritu del misterio de la piedad. Ese es el espíritu que Dios quiere que nosotros tengamos. Quiero concluir esta noche mostrándoles cómo la ley de Dios se relaciona con la forma en que nosotros tratamos a otras personas. Ustedes recuerdan al rey David. Un día salió al balcón del palacio y miró hacia afuera, y por ahí abajo vio una mujer que se estaba bañando desnuda. La Biblia dice que David dijo: esa mujer yo la quiero para mí. ¿Qué mandamiento estaba quebrantando cuando dijo eso? No cometerás adulterio, no codiciarás, ¿verdad? Y yo la necesito para mí. Pero el problema es que ella tenía marido. Así que él dice: si yo me la tomo para mí, todo el mundo va a criticar, va a tener problemas. Así que dice: yo lo que voy a hacer es mandar al esposo por ahí al frente militar a donde lo maten. Y entonces, como lo matan, yo entonces digo: yo parezco ser tan bueno porque estoy trayendo a su esposa a mi casa para cuidarla. ¡Qué pecado horrendo! ¡Qué crimen! ¿Ven ustedes que quebrantar el mandamiento no cometerás adulterio y quebrantando el mandamiento no matarás no son solamente mandamientos escritos, sino tienen relación con nuestro prójimo?
mostró que no tenía nada de amor al quebrantar esos mandamientos. Pero cuando guardamos esos mandamientos, demostramos que tenemos amor. Amén, gloria a Dios. Si David los hubiera guardado, no hubiera matado, no hubiera cometido adulterio, hubiera respetado y amado a su prójimo, Urías Eteo. Pero en vez de eso, pensó en sí mismo, en sus necesidades, en sus pasiones, lo que él quería, el mismo pecado de Lucifer originalmente, y como resultado quebrantó los mandamientos de Dios. ¿Quieren ustedes que tengamos una oración para pedir que Dios escriba su ley en nuestros corazones? ¿Quieren levantar la mano? Si quieren que tengamos una oración para que Dios haga eso y no nos pase lo mismo que Lucifer, oremos. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas.